Buenas tardes. Continuamos con el ciclo Pioneras del siglo XX y en esta ocasión dedicamos la sesión a la antropóloga Margaret Mead. Para acercarnos a su vida y contribución profesional, contamos con la colaboración de Almudena Hernando. Almudena es catedrática de Prehistoria y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado su investigación al estudio de la construcción de la identidad en los grupos humanos, con especial interés por las sociedades orales y por las mujeres de la modernidad, centrando su trabajo de campo en distintas poblaciones indígenas de Latinoamérica y África. Ha colaborado con varias universidades norteamericanas como investigadora invitada y entre sus publicaciones destacan Arqueología de la Identidad y La Fantasía de la Individualidad. Muchísimas gracias, Almudena, por participar en este ciclo y doy paso a tu ponencia. Bueno, muchísimas gracias, Ana, y al Ayuntamiento de Zaragoza por esta invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias también a Laura Freixas, aunque por su invitación a formar parte de este ciclo, aunque como ella sabe, me he arrepentido varias veces de haber aceptado esta invitación, porque bueno, yo conocí a Margaret Mead como he hecho trabajos de etnoarqueología, ¿no? Como de antropología con grupos indígenas, ¿no? Sí, pues, en fin, yo conocí a Margaret Mead como la conocemos muchas de nosotras, ¿no? Y bueno, me parecía interesante, ¿no? Meterme a profundizar más en la vida y contaros la vida de Margaret Mead. Pero bueno, empezar a meterme en la vida de Margaret Mead fue meterme en una mujer, en el conocimiento de una mujer mucho más complicada de lo que yo esperaba, ¿no? Y en decidir cómo presentaba a Margaret Mead ha sido también muy complicado, ¿no? Porque Margaret Mead, como todas las mujeres, inevitablemente en la modernidad yo creo que está llena de contradicciones y me ha resultado muy difícil. O sea, me parece que un día le decía a Laura, ¿no? Que había tenido la sensación de que había ido a coger un libro de la biblioteca para prepararme la conferencia y se me había caído encima la biblioteca entera, ¿no? La librería entera. He tenido una sensación como de estar abrumada por la información de Margaret Mead, ¿no? Y estar muy confusa sobre quién era Margaret Mead, ¿no? Entonces, me ha llevado mucho tiempo, realmente he trabajado mucho para preparar esta conferencia y lo que espero es transmitiros que la confusión que a lo mejor veis no es la confusión que yo tengo, sino que es difícil transmitir la contradicción de una persona, ¿no? Yo creo que la contradicción de Margaret Mead era inevitable, que es la contradicción que tenemos las mujeres en la modernidad, y ella fue una pionera que abrió caminos y esos caminos no podían no estar contaminados de contradicción, ¿no? Como os voy a intentar transmitir, no se puede entender la obra de Margaret Mead sin entender no solamente su vida personal, sino su vida psíquica. O sea, yo he echado mucho de menos no poder compartir esto con, por ejemplo, las psicoanalistas de clásicas y modernas, ¿no? Con Nora Levington y con Lola López Mondéjar, porque realmente hay cuestiones de su trabajo que no se pueden explicar sin entender lo que le pasaba a ella identitariamente y en su psiquismo. Y esto es lo que me ha resultado complicado, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar transmitiros, me perdonaréis lo que me falte, a lo mejor en la audiencia hay gente que sabe mucho más de Margaret Mead. Yo he intentado hacer lo que he podido con esto y aclararme yo, ¿no? Conocer y admirar a una mujer que a pesar de las dificultades de tener, por eso he cambiado hasta el subtítulo, ¿no? Que le había dado otro a Laura antes de conocerla bien y ahora lo he cambiado por este, ¿no? La dificultad de ser mujer genial al principio de la modernidad. Bueno, Margaret Mead, como sabemos, supongo que la mayoría de nosotras, ¿no? Es una antropóloga que fue quizá la primera mujer que puso en cuestión el carácter biológico y natural de lo que hoy llamamos género. Tengo que empezar por decir que ella no habló del género hasta los años 60. Sabéis que género es un término que se recupera del inglés, lo recupera a mitad de los años 50, John Money, luego lo utiliza un psicoanalista, Robert Stoller, en un congreso del año 63. Pero Margaret Mead está escribiendo en los años, el
primer libro famoso de ella es del año 28 y luego donde plantea que no existe feminidad, masculinidad como derivados del sexo, como términos absolutos, universales, es en el año 35, ¿no? Entonces no se utilizaba todavía el concepto de género como lo utilizamos ahora. Ella utiliza el concepto de rol sexual o personalidad sexual, pero yo me voy a referir todo el tiempo a género, ¿vale? Porque me es más fácil y es a eso a lo que se estaba refiriendo ella. Bueno, es la primera que dice que no está determinado biológicamente, pero luego vamos a matizar todo esto, ¿no? Y bueno, no solamente se dedicó a estudiar no solamente esto, sino crianza infantil, cuestiones de la maternidad, pero además en los últimos años a muchas cuestiones que tenían que ver con la resolución de conflictos internacionales, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, desastres ecológicos, violencia urbana, drogas, crimen. Fue una persona que se interesó realmente por mejorar su sociedad, ¿no? Ella era conservadora, trabajaba como antropóloga conservadora en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Fue profesora en Columbia, aunque nunca le dieron la permanencia, ¿no? Tuvo mucha resistencia de sus colegas masculinos, se había metido en un campo muy masculino, ¿no? Como es la antropología. Escribió más de 30 libros, escribió más de 1000 artículos, algunos académicos, otros de divulgación, y luego le interesó muchísimo divulgar mucho sus teorías, ¿no? Así que estaba constantemente en la radio, en la televisión, en entrevistas. Por eso es tan conocida Margaret Mead, ¿no? Porque estaba constantemente en los medios de comunicación. Fue asesora de educadores, de psicólogos, de políticos, intervino en órganos de decisión, de poder en Washington en la Segunda Guerra Mundial para asesorar sobre el conocimiento de otras culturas junto con Ruth Benedict, ¿no? Ruth Benedict la llevó a Washington con una participación muy activa, ¿no? A favor de defendiendo la democracia liberal. Y fue muy respetada, muy amada, muy reconocida, ¿no? Tuvo todo tipo de reconocimientos, todo tipo de medallas. Jimmy Carter le dio a título póstumo, ella murió en el año 78, en el año 79 le dio la medalla presidencial de la libertad. En fin, es una mujer que vivió una vida profesional y personal de muchísima intensidad, muchísima. Demasiada intensidad. O sea, vais a ver la vida de Margaret Mead. O sea, yo solamente con conocer la vida de Margaret Mead decía, ¿cómo le podía dar tiempo? ¿Cómo podía asumir todo esto, no? Margaret Mead. Bueno, hasta sellos le hicieron, ¿no? Bueno, no os digo, no se puede entender la obra sin entender la vida y no se puede entender la vida sin entender su psiquismo, ¿no? Los doy los puntos principales de su vida. Se casó 3 veces, ella nunca dejaba un marido sin tener garantizado el siguiente, el último la dejó a ella en el año 50 y ella va a vivir todavía 28 años más. En los últimos 20 años compartió la vida con otra antropóloga, con Rhoda Metro, pero la principal figura de su vida, yo creo que la principal relación de su vida fue Ruth Benedict, ¿no? Otra antropóloga muy conocida. Las dos son las principales representantes de la Escuela de Cultura y Personalidad en antropología. Y no se puede entender la vida de Margaret Mead sin entender su relación con Ruth Benedict, ¿no? Ruth Benedict tenía 15 años más que ella, se conocieron cuando Margaret tenía 23 años y se conocieron porque Ruth era la profesora que le dio una clase de introducción a la antropología de una asignatura de Franz Boas. Bueno, mirar, cada uno de los puntos que yo voy a tocar con Margaret Mead es un temazo. O sea, yo llego a la conclusión de que esto es un curso de doctorado, ¿no? Porque son 30 horas, por lo menos, lo que hace falta para explicar lo que os voy a intentar explicar en un poquito más de una hora, ¿no? Franz Boas es otro temazo, ¿no? Es el padre de la antropología norteamericana, la que le sacó lo de los museos, pero no puedo entrar ahí. Un judío emigrado a Estados Unidos. Ruth Benedict era una alumna de doctorado de Franz Boas y entonces daba clase de esto de introducción a la antropología. Margaret Mead iba a ser psicóloga, ella estaba en psicología. De hecho, a mí me asombra que tanto su hija como su tercer marido decían y más gente, ¿no? Que es que tenía mucha capacidad de análisis psicológico. Yo
os voy a presentar lo que me parece que he entendido que era Margaret Mead, y a mí me parece que era una persona que estaba muy disociada y que tenía mucha negación de lo que era. Pero es posible que hay gente que nos veamos mal a nosotros mismos, o sea, siempre tenemos más dificultad para entendernos a nosotros mismos que para entender el exterior, ¿no? Para entenderlo de fuera. Y posiblemente eso le pasaba a Margaret Mead. Y os digo que ella iba por psicología, pero se metió en esta clase de introducción a la antropología y ya fue por la antropología, ¿no? Ruth Benedict va a ser su madre, su amiga, su amante, su mentora, su profesora, de todo. La relación con Ruth Benedict es intensísima, es profundísima, es determinante. No se entiende la obra de Margaret Mead sin entender la obra de Ruth Benedict, y sin embargo ella nunca reconoció que había tenido la relación tan profunda, emocional, que había tenido con Ruth Benedict. Ni siquiera se lo dijo a su hija. La hija, en un libro que escribe sobre los padres, dice que ella se había sentido engañada por su madre, porque se había enterado de cuál era la profundidad de la relación que había tenido con Ruth Benedict, o sea, que tenía una relación de amante homosexual, por la investigación de otros, ¿no? Cuando su madre murió, pero que nunca se lo había dicho a ella, ¿no? La hija dice que que Margaret Mead se hizo un mito de sí misma, que es el que se contaba a sí misma y el que le contaba a la hija, ¿no? Y que la madre era honesta, pero que no contaba toda la verdad, ¿no? Que no desvelaba toda la verdad. Y esto es una de las pruebas de esto, es que nunca confesó su relación con Ruth Benedict. La relación erótica y de amante y afectiva y emocional con Ruth Benedict, ¿no? Entre otras cosas porque nunca se reconoció como homosexual. Bueno, luego os explico los problemas que tenían para reconocerse como homosexuales, ¿no? Además de estar casada con un marido y tener la relación con Ruth Benedict, tenía amantes, Ruth Benedict también, tenía amantes hombres y mujeres simultáneos. La hija dice que su madre siempre tuvo un amante hombre y mujer a la vez, ¿no? Que siempre estuvo. Yo os diría, por lo que he leído, que más, que con varios a la vez. Ruth también, porque las dos representaban esta figura de la nueva mujer americana, ¿no? De la New Woman, que había reaccionado en contra del modelo feminista anterior de las sufragistas, que representaba la madre de Margaret. La madre de Margaret va a ser una sufragista, como luego os voy a contar, ¿no? Y ellas en esta época se resisten frente a ese modelo, ¿no? Porque consideraban, por un lado, que los derechos de las mujeres ya estaban ganados, porque mira, habían salido a trabajar en la Primera Guerra Mundial, entonces ya estaban ganados, y por otro lado consideraban que esas sufragistas no habían disfrutado, no habían sabido disfrutar de la vida, no habían sabido disfrutar del sexo ni de los hombres, ¿no? Entonces, para ellas el modelo de nueva mujer era un modelo en el que, bueno, por supuesto se defendía la carrera profesional, la búsqueda de la propia personalidad, ¿no? Que se referían a la individualidad de cada cual. Fijaros que este concepto va a ser muy importante porque es el que luego se va a utilizar en la Escuela de Cultura y Personalidad, ¿no? Que van a representar las dos en antropología, que van a buscar el amor libre, el sexo. O sea, para Margaret Mead fue muy importante el sexo sin compromiso. Ella no entendía los celos, no entendía, ¿no? Pero porque ella no se comprometía, ya os lo voy a contar también, ¿no? El amor libre, la carrera, pero también el matrimonio y los hijos. Ellas no renunciaban al matrimonio y los hijos. Hubo una feminista muy famosa en ese momento, se llamaba Ellen Key, sueca me parece, muy traducida en Estados Unidos, que decía que en la vida de una feminista, en la vida de cada mujer podía haber un gran amor y que había que buscar ese gran amor y que cuando lo encontrabas la tendencia natural era el matrimonio y a los hijos, porque la heterosexualidad era una etapa evolutiva divina, era superior, ¿no? Entonces, ellas, tanto Ruth como Margaret, tenían matrimonios porque querían tener hijos. Ruth no pudo tener hijos, Margaret le costó mucho, a los 25 años un ginecólogo le dijo que no podía tener por unos problemas en el útero, luego tuvo varios abortos y al final tuvo una hija cuando tenía 38 años, con el último marido, con Gregory Bateson, ¿no? Pero ellas, digamos que
aceptaban el amor libre, buscaban el amor libre, pero con un matrimonio siempre de compañía que garantizara que ellas eran heterosexuales, ¿no? Vais a ver luego que a lo largo de la vida, a mí me parece que Ruth fue mucho más coherente que Margaret con su homosexualidad, porque Ruth se va a declarar en la mitad de los años 30, se va a declarar homosexual. Y esto le va a horrorizar a Margaret, porque si se declara homosexual Ruth, pues entonces ella ¿qué es? ¿No? Y ella no puede contemplar ser homosexual, ¿no? Ella era heterosexual y era femenina, como os voy a contar. Bueno, ¿cómo se la ha definido a Margaret Mead? Se la ha definido como dulce e intensa, intensísima, intensísima, ya lo vais a ver, dulce e intensa, optimista y brillante, controladora y demandante. Yo creo que fue una mujer genial, ¿no? Y como todas las genialidades, pues es una explosión de energía. De hecho, esto es lo que decía el tercer marido, ¿no? Que era, decía que tenía una energía demoníaca, ¿no? Que era una pura energía y que ella él no la podía seguir, ¿no? Parece, lo que dicen los maridos es que al principio de las relaciones se mostraba frágil y necesitada de protección, como muy vulnerable, porque lo debía ser, pero cuando asentaba las relaciones mostraba un lado mucho más controlador y mucho más rígido, ¿no? De hecho, cuando la deja Bateson, el tercer marido, lo que dice es eso, ¿no? Que no solamente es que no puede con su energía demoníaca, ¿no? Sino que tampoco con la velocidad de su mente y con su espíritu controlador, ¿no? Y también con la capacidad de hacer grandes dilemas de lo que parecían problemas pequeños. Esto es lo que dice Bateson. Bueno, ¿a qué se debe todo este movimiento? Yo creo que ella vivía en una excitación constante, necesitaba esa excitación, ¿no? Necesitaba sus biógrafas, bueno, una que os voy a decir que me pareció fantástica, decía que necesitaba estar como viviendo en un drama permanente y que si el drama las circunstancias no generaban el drama, ella generaba el drama, ¿no? Porque necesitaba estar como excitada. Yo creo que vivía con muchas contradicciones, con muchos conflictos, pero con una mentalidad genial, ¿no? Sus padres le habían transmitido que ella tenía dones especiales y de hecho en su autobiografía dice que ella está satisfecha de haber cumplido con las expectativas de los padres, ¿no? O sea, debió tener un super yo muy fuerte, ¿no? Una autoexigencia muy fuerte. Pero al mismo tiempo está viviendo esta contradicción que yo creo que os decía antes, es inevitable en las mujeres de la modernidad, ¿no? ¿Cuál es esa contradicción? Bueno, como sabéis, yo creo que la identidad está formada, no voy a entrar en mis teorías, ¿no? Pero para poder entender yo a Margaret Mead sí que he necesitado utilizar esas categorías, ¿no? Que para mí son los componentes de la identidad. Todos los seres humanos tenemos una identidad relacional, es imprescindible, ¿no? Es la sensación de pertenencia a un grupo, es un tipo de identidad que no es consciente de sí, que la construimos de forma inconsciente a través del cuerpo, ¿no? El acento con el que hablamos, la manera en que nos sentamos, la manera en que nos saludamos, eso nos ascribe a un grupo, ¿no? A través de los objetos que utilizamos o a través de los vínculos que creamos, ¿no? Nosotros somos las hijas de, las hermanas de, las madres de, ¿no? Es un tipo de identidad de pertenencia absolutamente fundamental, esencial, imprescindible, ¿no? Y a medida que las personas fueron haciendo actividades diferentes entre sí, pues se fue desarrollando otro tipo de identidad que es la identidad del yo, la individualidad. La individualidad, la identidad del yo es un tipo de identidad que sí es consciente de sí, se piensa a sí misma, ¿no? Yo soy la que hace esto, la que se caracteriza por una distancia emocional del mundo, ¿no? Tú lo que haces es racionalizar, o sea, tú estableces una distancia emocional que te permite observar los fenómenos del mundo, entenderlos y controlarlos, o viceversa, ¿no? Cuando los controlas te distancias. La individualidad es una identidad que no siente empatía hacia aquello con lo que se relaciona, sino que siente una distancia de control y de poder. Es un tipo de identidad que está muy basada en la referencia a uno mismo, ¿no? Y a su sensación de poder y de control del resto. Bueno, en la historia lo que yo creo que ha pasado es que los hombres han ido, al principio todos tenían identidad relacional, los hombres fueron desarrollando la individualidad e impidieron a las mujeres que ellas desarrollaran la individualidad para que a través de relaciones heterosexuales normativas ellas establecieran la complementariedad de género, ellas les garantizaran a ellos los vínculos porque son imprescindibles, ¿no? Así que
ha quedado, ¿no?, como resultado de la trayectoria histórica, la idea de que la identidad relacional era como propia de las mujeres, era tradicionalmente femenina, ¿no?, y que estaba encarnada por las mujeres, que las mujeres se nos daban mejor los vínculos, ¿no? Y en cambio la individualidad quedó como una identidad de los hombres, ¿no? Era la identidad tradicionalmente masculina. Cuando las mujeres llegan a final del siglo XIX, principios del XX, que es el caso de la madre de Margaret Mead y de Margaret Mead, empiezan a individualizarse y entonces se encuentran con una contradicción, porque ellas no pueden dejar la identidad relacional porque nadie se las garantiza a ellas, pero se van a individualizar. Así que hay que conjugar dos identidades contradictorias, ¿no? Esto lo explico yo muchas veces porque es la teoría que yo tengo sobre el género, pero creo que esto se ve claramente en la madre de Margaret Mead y en Margaret Mead, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa? Porque nosotras ahora, en la modernidad, en nuestra situación actual, ¿no?, podemos estar siempre ahí intentando manejarnos con esta contradicción, ¿no? ¿A qué le damos más importancia? A nuestro proyecto vital, a nuestras relaciones, pero en el momento en que llegan, y este es el valor de las pioneras, ¿no?, este es el sacrificio de las pioneras, ¿no? Cuando llega la madre de Margaret Mead, es una mujer universitaria, vais a ver, ¿no?, que ella quería hacer el doctorado y tal, pero están en un momento histórico en el que su sociedad tiene un pensamiento completamente binario, absolutamente binario de género, completamente patriarcal, ¿no?, en donde los hombres son los individualizados, las mujeres son las relacionales. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres que están individualizándose, que están individualizadas porque han accedido a la educación superior, como la madre de Margaret Mead? En general, esas mujeres se están enfrentando a un panorama muy complicado porque su sociedad no admite que las mujeres sean individualizadas. La sociedad todavía tiene el patrón rígido que ya no tenemos nosotras, ¿no? Ellas sí, de que si tú estás individualizada eres hombre, ¿no? O sea, eso es propio de los hombres. Entonces, no pueden renunciar a desarrollar el papel relacional de las mujeres. Esto es lo que le pasó a la madre de Margaret Mead. La madre de Margaret Mead es una mujer frustrada, feminista, sufragista, pero que se dedica a tener hijos, como luego os voy a contar. ¿Qué pasa con Margaret, con su hija? Margaret Mead hace lo contrario. Margaret Mead lo que hace es que desarrolla una identidad completamente masculina. Así que, claro, el objetivo de su trabajo, o sea, todo el trabajo de Margaret Mead está destinado a justificarse a ella misma. Está destinado a decir, no, si tú desarrollas tu proyecto vital, si estás individualizado, no eres un hombre, eres una mujer, ¿no? Por eso, os pongo aquí, argumentó en contra de la determinación biológica del género. Argumentó en contra porque ella no estaba desarrollando el papel de las mujeres, ¿no? Estaba desarrollando el papel de los hombres. Ahora bien, y aquí viene lo que a mí me resulta tan difícil de contar, porque me ha resultado muy difícil de aclararme y de pensar. Yo creo que Margaret Mead no llegó a internalizar esto, no llegó a internalizar que no existe una determinación biológica del género. Creo que lo pudo teorizar, pero que estaba en una sociedad tan rígida que no lo pudo interiorizar. Es decir, que inconscientemente ella seguía asociando la individualidad con el hecho de ser un hombre y asociando ser una mujer con ser relacional, es decir, con dar prioridad a la maternidad. Porque esto es lo que parece que se ve en toda su vida, ¿no? Os pongo aquí. Ella lo que actuó fue una identidad masculina, pero es que además actuó una identidad de masculinidad hegemónica, como ahora os voy a mostrar. Es decir, yo creo que ella no se independizó, no pensó yo puedo tener la identidad que quiera y ser hombre o mujer, que es que eso, el sexo no tiene que ver con el género, no lo pudo hacer. Así que ella se esforzó toda su vida por transmitir que era maternal, porque eso que era maternal, que era relacional, es lo que demostraba a la sociedad que ella era una mujer. Es decir, se autopercibía como maternal. Cuando vais a ver ahora, no lo era. Para nada, para nada, no lo era. Y sin embargo, su percepción y todo su interés y todo su discurso era yo soy femenina y soy maternal. Fijaros que en la autobiografía que hace, la autobiografía se divide en 3 partes. La tercera parte está dedicada exclusivamente a decir lo importante que para ella fue el nacimiento de su hija, lo importante que es la maternidad, lo importante que fue ser abuela y la abuela es la tercera parte de su autobiografía. Y vais a ver ahora lo que dice la hija sobre su madre. O sea, ella no fue maternal y sin embargo se hizo, esto es el mito que se hizo de ella misma, ¿no? Se hizo una idea de ella misma de que ella era, vamos, tiene por ahí unas frases, es que me da tiempo a contarlos todos, pero que
con su primer marido, que le hubiera gustado tener 6 hijos, y que si hubiera tenido 6 hijos, la prioridad sin ninguna duda habrían sido sus hijos, ¿no? Cuando ya vais a ver que tuvo una y no le pudo dar la prioridad, ¿eh? Entonces, digamos, que teorizó a favor de desvincular el sexo del género, pero que no lo pudo internalizar, yo creo que es lo que explica la contradicción que hay en su obra y que la vas viendo a medida que te vas metiendo en su obra, ¿no? No solamente la contradicción, pero es que tengo otra pantalla ahí con el PowerPoint, por eso a veces doblo esta, no solamente explica esta contradicción, que es la que os voy a intentar contar, sino que explica por qué no podía aceptar la homosexualidad, porque una de las razones por las que no podía aceptar la homosexualidad que ella tenía, ¿no? Ella, bueno, era bisexual, pero yo creo en realidad que es que no le interesaban los hombres, ¿eh? Yo creo que por lo que he visto, ¿no? De la relación con los maridos y tal, pero bueno, eso no lo puedo decir. Sabéis que el concepto de homosexualidad, el término homosexualidad, la categoría de homosexualidad se definió en 1869, un tal Carol Maria Benkertief, ¿no? 1869, hasta entonces no estaba categorizada, digamos, ¿no? Y en la interpretación que existía entonces sobre qué es la homosexualidad seguía vigente una interpretación de Karl Heinrich Ulrich, que había muerto en 1895, un homosexual absolutamente valiente que luchó para defender, ¿no? la legitimidad de la homosexualidad, pero la interpretación que se hacía es que la homosexualidad implicaba una inversión del alma o de la psique de la persona, del cuerpo que lo contenía, ¿no? O sea, veis ahora esto que se habla de el cuerpo equivocado, ¿no? Bueno, pues esto en el siglo XIX lo que se decía es que una lesbiana, por ejemplo, era una persona con un cuerpo de mujer, pero con un alma o psique de hombre. Y claro, esto no lo podía tolerar Margaret Mead, porque Margaret Mead yo creo que tenía miedo de que consideraran que era, o sea, yo llego a pensar si ella dudaría de que era un hombre, porque tenía demasiada necesidad de insistir que era una mujer, que era una mujer, que era una mujer, ¿no? Y claro, reconocerse homosexual, como vais a ver más adelante, por eso no podía tolerar que Ruth se confesara homosexual. Reconocerse homosexual era reconocer que tenías un alma de hombre, o sea, que eras un hombre. Entonces ella no lo pudo hacer, ¿no? Tampoco se autodenominó... o sea, esta vez Ruth Benedict solo se autodenominó homosexual a partir de la mitad de los años 30 y no hablaban de bisexualidad tampoco. El concepto, o sea, aceptar la bisexualidad en Margaret Mead solo se produjo a partir de, bueno, escribe Male and Female en el año 61, a partir de ese año los endocrinos habían dicho que había muchos casos de bisexualidad en la naturaleza y tal, entonces ella empieza a decir que la bisexualidad es como un estado superior, ¿no? a la heterosexualidad, pero la heterosexualidad no podía faltar, o sea, lo que era imprescindible es ser heterosexual, porque eso demostraba que no tenías, o sea, digamos, que en la bisexualidad hubiera un componente heterosexual, porque eso demostraba que no tenías alma de hombre. Y eso empezó a aceptarlo a partir del año 61. Bueno, nada de estas contradicciones, ninguna de estas contradicciones aparece reconocida por ella nunca, ¿no? No aparece en su autobiografía, esta es la autobiografía que hace ella, Blackberry Winter, donde como la propia mujer que hace la introducción dice, es un discurso de absoluta autorrealización, es como una persona absolutamente autorrealizada, madura, completa, sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de contradicción, sin ningún tipo de problema. Es una autobiografía de qué mujer tan estupenda, qué suerte ha tenido, ¿no? Qué proyectos tan estupendos, que con tantos amigos, con tantas amigas, con tantos maridos, con tantos proyectos, ningún problema. Y la tercera parte de todo el libro es que lo importante de la maternidad, porque para ella la maternidad, ¿no? Tampoco se expresa ningún conflicto en Cartas de una antropóloga. Empiezas a ver que las cosas fueron un poquito más complicadas en su biografía, que le hizo Jane Howard en el 85, pero sobre todo lo empiezas a ver cuando lees el libro de la hija, ¿no? El libro de la hija, como yo los veía, es un relato de Catherine Bateson, que es la hija, en la que tuvo a los 38 años, sobre sus padres, ¿no? Este es un relato, tampoco me puedo extender, pero este es un libro donde se ve bastante rabia y bastante resentimiento contra la madre. Ella es antropóloga, la hija también, y entonces está harta de que la llamen para conferencias sobre su madre, en lugar de sobre su propio trabajo, ¿no? Y aquí yo creo que se ve bastante resentimiento así velado, ¿no? Pero hay una
una carga de profundidad total, y es que te va contando que su madre no era una buena madre, ¿no? Que su madre no fue una buena madre, como luego os contaré. Que eso era el leitmotiv de Margaret Mead, que lo importante de ella y lo importante de las mujeres era la maternidad, ¿no? Pero la contradicción la ves ya absolutamente en este libro fantástico que os recomiendo a todas las que os gustan las biografías, que tiene más de 500 páginas, no está traducido, pero es fantástico. Las vidas entrelazadas, Margaret Mead, Ruth Benedict y su círculo, de Lois Banner. Lois Banner lo que hace es una antropóloga feminista de Estados Unidos, profesora en la universidad, lo que hace es consultar todos los documentos originales, todas las cartas, todos los manuscritos de Margaret Mead y de Ruth Benedict, que se desclasificaron parte en el año 2000, parte en 2001. No se habían desclasificado hasta entonces porque todavía había gente viva, implicada, ¿no? Y entonces ella, bueno, a mí me parece un libro, o sea, es este libro, no sé si me veis a mí, pero es como un tocho, pero es que no tiene una página de desperdicio. O sea, es un libro sobre la época, sobre las relaciones entre las dos. Es un libro fantástico. Ahí te demuestra que no se puede entender a Margaret Mead sin entender a Ruth Benedict, ¿no? Y sin embargo, que ella nunca lo reconoció así. Bueno, vamos a empezar con la vida de Margaret Mead. Margaret Mead nace, pues no se puede entender la obra si no entendemos el fondo de Margaret Mead. Nace una familia las dos ramas son de lo que llaman Old Americans, viejos americanos, ¿no? Una familia de 10 generaciones de americanos procedentes originalmente de Inglaterra, con las dos ramas familiares muy educadas, muy progresistas, muy librepensadoras, ¿no? Y las mujeres de las dos familias muy potentes, ¿no? En la biografía lo que ella cuenta es todo positivo. Está Lois Banner, lo que te dice, analiza la biografía, pero analiza borradores previos de la autobiografía que luego no se publicaron, porque la autobiografía la editó, sale en el año 72 y la edita la que entonces vivía con Margaret Mead, que es Rhoda Metro, ¿no? Entonces quitó muchas cosas negativas y iba a decir, es que no me sale como, bueno, era una palabra que me iba a salir conflictuosas, ¿no? O sea, como generadores de conflicto, ¿no? Que mostraban el conflicto y las quitó, ¿no? Entonces, la autobiografía es, como os digo, un relato absolutamente así estupendo, pero en los borradores y en cartas, ¿no? Se ven, porque aquí escribían mucho, ¿no? Estas mujeres escribían mucho, ¿no? Se ve otro relato de la familia. En la parte positiva de la familia, pues es que, bueno, qué familia, la madre había ido, los dos se conocieron haciendo el doctorado en Chicago, ahora os lo cuento, pero una familia de intelectuales donde las comidas eran hablar de literatura y de ciencia y bueno, que conocían académicos en su casa, iban a cenar constantemente, así con todo, qué interés, todo, porque además aprendía manualidades, pero en la versión del borrador, la versión que da no es así, ¿no? La versión que da es que el padre es un hombre agresivo, intolerante, que gritaba a la madre cada 2 por 3 para que dejara lo que estuviera haciendo y fuera a atenderle a él, que era un hombre, un intelectual mediocre, más interesado por el dinero que por el conocimiento, que nunca se interesó por sus hijas. Van a tener 4 hijas, de las cuales muere una a los 6 meses, y un hijo, ¿no? Y que el único que le interesaba era el hijo. Y de la madre, pues en la versión positiva es eso, que era una líder activista, ¿no? Por los derechos de las mujeres, por los derechos civiles, abolicionista, etc. Pero luego, en la versión negativa, el retoque de aquella madre es, os cuento, os leo, es una persona, la retrata como una persona fría y distante, severa, obsesiva, sin capacidad para el placer, austera, y aunque era antirracista, por ejemplo, era tan dura con las cocineras y criadas que le duraban muy poco, ¿no? No estaba cómoda con su cuerpo ni con su sensualidad. Confesó no haber disfrutado nunca del sexo con su marido. Esto lo confesó la propia madre, porque la madre escribía muchas cosas sobre ella misma, ¿no? Eso tiene que ver con la propia construcción de la individualidad.
En fin, un matrimonio en que yo creo que no supo mostrar. El primer marido de Margaret Mead decía que cuando había ido a su casa, ¿no?, a casa de los padres, que había mucha tensión, ¿no? O sea, no debía haber circulando afecto. De hecho, el padre la engañaba engañaba a su mujer con otras mujeres. La madre había ido a Wellesley College y después de ahí estuvo 2 años, se fue a la Universidad de Chicago y ahí se matriculó en el doctorado, donde conoció a Edward Mead, ¿no? Edward Mead está haciendo un doctorado de economía. La madre trabajaba y quería hacer el doctorado sobre lo que había hecho en el máster, que era la documentación de una comunidad de inmigrantes italianos en una localidad de New Jersey que se llama Hamilton. Es decir, ¿veis? Hacía trabajo de campo, que es lo que luego va a hacer Margaret Mead, ¿no? Entonces la madre lo que quería hacer es el doctorado sobre eso. Pero cuando el padre terminó el doctorado, pues le dieron un trabajo en una universidad de finanzas y no sé qué en Pensilvania y se casaron. Y tuvieron el año siguiente a Margaret Mead. Entonces la madre tuvo que compaginar a Margaret Mead con su activismo, con el trabajo de campo. De hecho, bueno, luego os digo esto. Ella lo que quería es seguir con su investigación, ¿no? Pero bueno, cuando Margaret Mead tenía 5 años, tuvo otra hija que murió a los 6 meses y eso parece que desestabilizó completamente al matrimonio y el padre empezó a irse con otras mujeres y tal, y la madre no tomaba anticonceptivos y se plegaba a los deseos del marido y ya no quería tener hijos, quería hacer el doctorado, pero seguía plegándose a los derechos del marido, ¿no? Las contradicciones que os digo tan difíciles de resolver. Entonces, cuando Margaret tenía 8 años, tuvo a otra hija, Elizabeth, y entró en una crisis nerviosa y la internaron, la tuvieron que internar. Se fueron todos a vivir cerca de donde estaba la madre internada porque la internaron durante 1 año. Entonces, ahí parece que Margaret, vivían con la abuela, que ahora os voy a contar, parece que Margaret se hizo bastante cargo de su hermanita de 8 años, ¿no? Entonces, Margaret dice que de ahí le vino su instinto maternal, porque Margaret no perdía ocasión de decir que ella lo que tenía sobre todo era instinto maternal, ¿no? Y que de ahí le vino el instinto maternal. Los demás que la conocían, lo que decía es que tenía ansias de control, ¿no? O sea, que lo que ella hacía es organizar la vida a todo el mundo. Ella lo interpretaba como espíritu maternal, ¿no? Y decía que le venía de esta hermanita. Bueno, durante su infancia, una cosa llamativa de Margaret Mead que os voy a contar es que nunca tuvo un hogar propio. O sea, ella nunca se construyó un hogar. A mí esto me resulta muy significativo desde el punto de vista psíquico, psicoanalítico, ¿no? Que ahí, por eso me gustaría a las psicoanalistas tenerlas, ¿no? Porque yo creo que es una cosa muy importante la casa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es que cuando ella era pequeña, la familia nunca vivía en un sitio fijo, porque en primavera y en otoño estaban en Hamilton, donde hacía trabajo de campo la madre. En invierno se iban a Pensilvania, que es donde trabajaba el padre en la universidad, y en verano se iban a la costa, ¿no? Entonces estaban constantemente moviéndose de casa. Por esto los niños no estaban escolarizados. Quien les enseñó fue la abuela. Y la abuela paterna, Martha Mead. Y esta es la personalidad fundamental en la vida de Margaret Mead, según ella dice, ¿no? Dice, mi abuela paterna fue la influencia más decisiva de mi vida. Dice que fue una persona cálida y perfecta, que para ella fue el modelo que ponía cuando explicaba en sus conferencias cómo había que ser padres. Su modelo era su abuela, ¿no? Martha, como las mujeres de la familia de la madre, que también eran muy potentes, Martha había sido maestra, ¿no? Y ahora estaba viuda, había sido maestra y entonces estaba jubilada y entonces vivía con su hijo, con Edward Mead, y cuidaba de los nietos, ¿no? En todos estos movimientos les daba clase. Y Martha Mead consideraba que las mujeres que no tenían ningún tipo de limitación, que no estaban con respecto a los hombres, ¿no? Que no teníamos ningún tipo de limitación, que de hecho ella como maestra daba por hecho que las mujeres teníamos ventaja, porque en la escuela había que estar mucho más encima de los chicos, que eran mucho más pesados y que tardaban más en aprender que las niñas, ¿no? Entonces, fijaros hasta qué punto que el padre de Margaret Mead le obligaba a tener medio punto más de nota que el hermano Richard para darle la misma paga, porque daban por hecho en esa familia que las mujeres teníamos ventaja, ¿no? Que las mujeres... Y entonces Margaret Mead
A ver, Margaret Mead no se va a reconocer nunca como feminista. De hecho, va a estar en contra del feminismo. Le va a parecer que son agresivas muchas veces, ¿no? Esto tiene que ver con esto que os digo de que ya están conseguidos los derechos, ¿no? Que también compartían Ruth Benedict, pero tiene que ver también con identificación con la abuela y con rechazo de la madre. O sea, Margaret Mead no consideró que su madre había sido una buena madre. Le había dado prioridad a su activismo feminista sobre el cuidado de sus hijos, ¿no? Entonces parece que esto hizo que Margaret Mead nunca se quisiera reconocer como feminista. Las feministas a todo esto, algunas han considerado que Margaret Mead es su precursora por esto que decía de que el género no tenía que ver con el sexo y tal, y otras se pusieron en contra de ellas porque dijo cosas, como os voy a intentar contar, que eran contradictorias con esas, ¿no? Y que tenían que ver con esto de que las mujeres ya lo tenemos todo ganado, ¿no? Esto venía de la abuela. De hecho, fijaros que la madre, como sufragista, activista y tal, pues les vestía igual a ella y a su hermano Richard con pantalones. Bueno, a ella le horrorizaron siempre los pantalones y como su abuela, como su abuelita, lo que le gustaba es ir vestida con vestidos, vestiditos. Y si tenían frunces, mejor. Vais a verla en trabajo de campo y hiciera lo que hiciera, siempre con vestidito, porque tuvo una prioridad en su vida y es mostrar que era una mujer. Por eso yo creo que debió tener mucho miedo a sentir que era un hombre, no solo a que la consideraran un hombre, sino sus propias dudas internas. Bueno, os digo, ella, el modelo era la abuela, ¿no? que era y además la maternidad y lo importante y sin embargo no fue una buena madre, como os digo que os iba a contar. Lo que os saco, o sea, ella no se pudo, a ver, no es que no fuera una buena madre, es que ella no se podía vincular bien. Es que no se podía vincular bien. Os voy a poner dos ejemplos, o sea, dos ejemplos, no, dos referencias, la de su hija y la de sus relaciones amorosas, ¿no? La hija cuenta, y esto lo cuenta la propia Margaret en su autobiografía, lo que pasa es que Margaret lo cuenta como una cosa que es muy progresista y como muy interesante y tal, y la hija lo cuenta con resentimiento. Cuando nació la hija, eso era 1939, había empezado la Segunda Guerra Mundial, y el padre, Gregory Bateson, el tercer marido, estaba en Inglaterra, era inglés, ¿no? Y estaba en Inglaterra, no podía ir a Estados Unidos porque estaba ahí ocupado, la requerían para determinadas tareas que tenían que ver con la guerra, la cultura y tal, y entonces tardó 6 semanas en llegar después del parto. Bueno, Margaret Mead quería que le grabaran el parto. Como no estaba el marido, pues se lo pidió a una persona, contrató a una persona, a una mujer profesional. La hija dice que esto era inaudito en ese momento. ¿Por qué quería que le grabaran el parto? Porque quería comparar los primeros momentos de la vida de un bebé para compararlo con otras culturas, porque ella creía que en esos momentos tal vez no estaba determinado todavía, ¿no? Eran los momentos como más prístinos de la persona, todavía no estaba mediatizada por la cultura, entonces quizás se podían sacar conclusiones. Esto es lo que hizo siempre, o sea, racionalizaba todo por lo que cuenta la hija, ¿no? Y por lo que cuenta Banner, todo lo racionalizaba. O sea, no podía relacionarse con la realidad sin interponer la razón. Entonces, yo no puedo imaginar una situación de mayor intensidad física y emocional que un parto, ¿no? Sin embargo, ella no se podía dejar ir. No podía vivirlo si no interponía la razón. De hecho, se pasó toda la infancia de la hija tomando notas y fotografiando todo para comparar su infancia con la de otras culturas, ¿no? Dice la hija que hasta quería poner cámaras en los techos de todas las habitaciones para grabarla en todas las... Y la hija al final no hizo eso, ¿no? Pero la hija al final quería tirar las fotos y las notas que tenía, quiso tirarlo en un determinado momento y la madre no le dejó, porque le dijo que tenía la infancia mejor documentada de todo Estados Unidos, ¿no? Lo que debía ser verdad. Pero o sea, lo apuntaba todo, ¿no? O sea, ella se relacionaba a través de la reflexión con todo, ¿no? ¿Se ocupaba de la hija? Pues mirad lo que dice la hija. Dice, Margaret escribe que mi padre volvió de Inglaterra cuando yo tenía 6 semanas. Y entonces, y esto es textual de la autobiografía de Margaret, o sea, si leéis la autobiografía de Margaret, dice esto, textual, pero Margaret lo dice como con orgullo. Despedimos a la niñera y nos cuidamos de ella todo un fin de semana. Dice la hija, todo un fin de semana. Aún sin las bastardillas, esa frase me causa perplejidad.
Tras ese fin de semana, que dejó a ambos padres con la certeza de haber aprendido lo que significa atender a un bebé, dice la hija con mucho recochineo, la devolvieron al cuidado de la nodriza inglesa que se ocuparía de ella durante toda la crianza. De hecho, esta foto está sacada de la autobiografía, porque claro, es que fue una persona muy importante cuando ella habla tanto de la importancia de su maternidad, ¿no? Nanny Barrows, que encima la hija dice que además no daba a Margaret Mead puntada sin hilo. Entonces que la nani tenía que ser inglesa porque así el acento de la hija iba a ser, porque además el padre era inglés y entonces querían que el acento, ¿no? Que era todo calculado, todo razonado, ¿no? Que era todo así. Fijaros que este fin de semana, o sea, en este fin de semana que se ocuparon de la hija, dice Margaret Mead en su autobiografía que fue que el padre, Gregory Bateson, nunca volvió a tener un contacto físico con la hija tan intenso como lo había tenido ese fin de semana. Se conoce que la cogía en brazos y tal, ¿no? Y que nunca volvió a tener ese contacto físico. Y ella, las conferencias que daba, era sobre la importancia de que los padres, de la paternidad, ¿no? De que se hicieran cargo de los hijos y tal. Pero ella lo que dice de este fin de semana es que fue tan intenso lo que hizo Gregory, tan intenso que le quedó muy construida la paternidad para siempre. O sea, tenía mucha capacidad de negación. Yo perdonar porque parece que la estoy criticando mucho, pero es que no sabéis la confusión que a mí me ha producido Margaret Mead. Porque iba como de asombro en asombro, ¿no? Y yo creo que esto es porque era una genia, o sea, porque era genial, pero entonces estaba muy centrada en ella misma, ¿no? La hija dice también que la relación fue muy desapegada, ¿no? Que bueno, que ella vivió, os digo, siempre en casas de amigos, en la planta baja de casas de amigos, etcétera, ¿no? Y luego ella daba conferencias diciendo que es que era mucho mejor para los niños. ¿Sabéis esta frase famosa de que a los niños no hay que enseñarles qué pensar, sino a pensar o algo así, ¿no? Que era mucho mejor la crianza colectiva, pero claro, también a ella le venía muy bien que le cuidaran a la niña cuando ya se iba a sus conferencias o a trabajo de campo y tal, ¿no? La hija dice que la madre, bueno, pues que estuvo bastante pendiente de ella hasta que consideró que ya era mayor y ya no la necesitaba. Esto sucedió cuando la niña tenía 13 años. Y a los 13 años Margaret Mead se fue a trabajo de campo durante 12 meses seguidos. Supongo que sería el producto de Bali, que fue con Gregory Bateson, ¿no? Entonces, durante esos 12 meses no escribía ni contactaba con la hija de forma especial. Lo que hacía es escribir cartas, como cartas de una antropóloga, ¿no? Escribir cartas que la secretaria del museo le mecanografiaba y repartía a todos los familiares allegados, entre otros a la hija. Entonces la hija dice que ya se negó a leer esas cartas, ¿no? Y que entonces a partir de su vuelta al trabajo de campo decía, mi madre aparecía con mayor frecuencia en televisión y cada vez menos por el hogar. Y siempre tomaba notas de todo. Dice, cuando ella agonizaba, todos tratamos de decir cosas que ella hubiera querido anotar y recordar, como principal regalo que uno podía darle. ¿Veis? No, el principal regalo no era agarrarle de la mano y decirle, mamá, te quiero, mamá. No, era hacerle pensar, o sea, se relacionaba a través de la razón, ¿no? Esta dificultad para vincularse, para identidad relacional, para construir identidad relacional o para construirla de una forma muy masculina, ¿no? Es lo mismo que se ve en sus relaciones amorosas, ¿no? Os pongo solo una frase que está sacada de una entrevista que hizo con una periodista en el año 75 y que está en la última biografía, porque se siguen haciendo biografías de Margaret Mead, de ahora mismo, de 2021. Esta es sobre la fe de Margaret Mead y sobre cómo su deseo de mejorar la humanidad y tal, ¿no? Yo no me he leído esta biografía, ya no pero he sacado la frase, ¿no? Que es muy reveladora de cómo manejaban sus relaciones. Dice, el problema más gracioso que tengo es que la gente de la que estoy enamorada es vino para mí, pero yo soy pan para ellos. Yo nunca he sido vino para nadie. Ellos son excitantes, maravillosos, encantadores, pero no necesarios ni exclusivos, ya sabes. Porque bebes un buen vino con un plato y otro buen vino con otro y no lo necesitas para desayunar. Y la gente que encuentro que es vino siempre decide que yo soy pan que quieren en cada comida. ¿Vale? Ella no se vinculaba, no se comprometía. Y esto es lo que vais a ver que le pasa a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, yo creo que, os digo, la relación más importante fue Ruth Benedict. Parece que también quiso y estaba comprometida con Gregory Bateson, ¿vale? Parece que fueron sus dos figuras más importantes. Pero mirad lo que pasa a medida que se desarrolla la vida.
Bueno, ella en la juventud tiene un patrón moral aquí bastante confuso. Ella decía que había un cultural script, un guión cultural, ¿no?, en la sociedad victoriana que se caracterizaba por impulsar a las chicas a tener amistades románticas entre ellas. Ahora os voy a contar esto de Smash Crash, pero con el matrimonio como destino, ¿no? Es decir, que les metían en un patrón contradictorio. ¿Qué es esto de Smash Crash? Yo, por cierto, doy las gracias a mis amigos Sally y José porque hay palabras que me han resultado difíciles de traducir, ¿eh? Y he tenido ahí la asesoría de Sally y de José. Unas son estas. ¿Qué significa esto? Smash Crash es como estar quedado con, ¿no? Son enamoramientos adolescentes. O sea, en la sociedad victoriana se impulsaba, yo creo que esto es una reacción puramente patriarcal. O sea, yo creo que lo que pasó, ahora os voy a explicar lo que hacían, lo que pasaba es que las mujeres empezaban a individualizar. Entonces, se podían escapar del papel de constructoras de vínculos, de relacional, ¿no? Pero esto no lo podían permitir los hombres individualizados, patriarcales, porque ellos necesitaban que las mujeres les garantizaran los vínculos. Entonces, cuando las mujeres empiezan a individualizar, empieza a haber en la sociedad norteamericana un patrón de comportamiento, esto lo que llama Margaret Mead el cultural script, que insiste en que las mujeres establezcan vínculos profundos a lo largo de toda su vida. Es decir, que las mujeres se identifiquen con la construcción de vínculos. Y para ello se las incita a que tengan a su maestra favorita desde el jardín de infancia, a su profesora favorita, a sus amigas íntimas, ¿no? Y entonces esto en el instituto y al llegar a la universidad, digamos, se les impulsa a que tengan amistades íntimas, pero de una intensidad que es de enamoramiento, ¿no? Que es esto que llaman smash o crush, ¿no? Que Banner dice que que reproducía el mismo patrón del cortejo masculino, o sea, que es que eran apasionamientos, que lo vivían con celos, con traiciones, ¿no? Y era tu amiga íntima, claro, de lo que hablabas era del novio, pero era una amistad que incluía una relación física muy estrecha, que dormían juntas, se peinaban, se acariciaban. Esto no les parecía problemático a la sociedad victoriana. ¿Por qué? Porque por un lado pensaban que las mujeres tenemos menos deseo sexual que los hombres, entonces, y por otra parte que la sexualidad es penetración. Entonces, si no hay un pene de por medio, pues, ¿qué problema hay, no? Además, la masturbación estaba completamente prohibida, el sexo oral ni se les pasaba por la cabeza, la homosexualidad era el peor pecado que se podía cometer. Entonces, bueno, ¿qué problema hay con que las niñas o las chicas compartan la cama, ¿no? Pero claro, esto impulsaba el erotismo entre ellas, ¿no? Y esto hay datos que demuestran que pasaba, ¿no? Pero al mismo tiempo tenían al novio. No, es que no me puedo extender, porque hay tanto que contar de Margaret Mead que no me puedo extender, pero de verdad cada una de estas cosas es que da para mucho, ¿no? Bueno, esto es lo que le pasó a Margaret Mead. Margaret Mead llega a la Universidad Barnard College después de un año muy frustrante en otra universidad de Poe, que tampoco os puedo contar. Llega a Barnard College en Nueva York, ¿no? Y entonces ahí se monta, se hace líder, empieza a tener muchas actividades y se monta un grupo de ambiente lesbiano donde ella es la líder total, ¿no? De hecho, ella se considera la madre de las otras. Son mujeres muy inseguras, muy dependientes de Margaret Mead, y ella se considera la madre. Y a las otras las hijas, y las amigas que luego entran, que son amigas de las hijas, pues las considera las nietas, ¿no? ¿Sabéis? Ella no hace más que insistir en su tendencia maternal, ¿no? Este grupo, la profesora de teatro le llama las Ashcan Cats, que es un nombre muy difícil de traducir, que según mi amiga Sally podría traducirse como gatas callejeras, porque es gatas de las latas de ceniza, ¿no? Y según José, pues sería gatas cenizas, ¿no? Un nombre raro que debe venir de alguna obra de teatro, ¿no? Que yo desconozco. El grupo de las Ashcan Cats es un ambiente lesbiano en donde va a haber amigas para toda la vida de Margaret Mead, ¿no? Y alguna de ellas amante, ¿no? Va a ser amante, no para toda la vida, pero amantes, ¿no? Bueno, pero esto es paralelo a tener un novio, claro. O sea, tú tienes estas relaciones, pero al mismo tiempo tienes que tener un novio. El primer novio fue Luther Cressman. Luther Cressman era el hermano de su profesor de ciencias en el instituto, se compromete con él a los 17 años. Luther Cressman era un hombre pusilánime, muy manejable, que tenía como objetivo ser ministro de la Iglesia Metodista, porque su mamá quería que fuera ministro de la Iglesia Metodista, y
y Margaret Mead tenía la fantasía de casarse con un ministro de la iglesia, organizar la parroquia y tener 6 hijos, ¿no? Esa era la fantasía, porque había tenido unos de estos smashes o crashes cuando era pequeña con una adolescente que era la novia de un ministro, ¿no? Bueno, la novia, ¿no? La prometida de un ministro, ¿no? Bueno, entonces, mirar, o sea, me he tenido que hacer como las películas de policía, y así poner las fotos y los hilos y tal de quién se relaciona con quién, para aclararme de la vida emocional de Margaret Mead y de su dificultad para los vínculos, para poderoslo contar. Porque no sabéis lo que es esto. A ver, os empiezo en 1918, que es cuando se promete con Lázaro Cresman, ella tiene 17 años, y acaba en 1925 este cuadro, que es cuando se va a ir a Samoa y donde va a producir el primer libro famosísimo de ella, ¿no? Que en inglés se titula Coming of Age in Samoa, que aquí se tradujo como Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa. Bueno, a ver, os pongo en verde las novedades de cada año, se promete con Lázaro Cresman en el año, cuando tiene 17 años, en 1920-21 entra a Barnard College y ahí conoce a las Ashcan Cats. Entonces ahí empieza una relación muy, muy intensa, muy apasionada con una chica lesbiana que se llama Leonie Newton, que se hace llamar Lee o Paul, ¿no? En 1922 tanto Lázaro como Leonie le piden que se comprometa más con ellos. Lázaro le pide que se case con él, Leonie le pide que hagan pública la relación. Ella, lejos de comprometerse con ninguno de los dos, se empieza la relación con 2 chicas más de Ashcan Cats, ¿no? Y además conoce a Ruth Benedict, ¿vale? Os pongo en verde lo que es nuevo de cada año, no sé si os lo he dicho ya, os pongo en verde lo que es nuevo de cada año, ¿no? O sea, ella sigue con los dos y conoce a Ruth Benedict porque es cuando da clase, en la clase que da Ruth Benedict, ¿no? Todavía no son amantes, pero la conoce, lo pongo ahí porque es importante, porque Ruth Benedict es la más importante, la figura más importante, y empieza las relaciones con 2 mujeres que son completamente inseguras y que están al servicio de Margaret Mead. Lázaro dice, el marido dice que Mary Etchelberg es como un perrito faldero. Las 2 le limpiaban la habitación, le hacían el pelo, le hacían las uñas, estaban a lo que ella quería, ¿no? De hecho, Mary Etchelberg fue amiga suya, o sea, de ahí fue donde ella vivió 6 meses antes del parto, de donde la hija sale para casarse, o sea, la hija le llamaba la tía Mary, ¿no? Fue amiga de toda la vida y fue amante durante varios años, ¿no? Bueno, en el año 23 se casa con Leo Cresman, ¿no? Se casa con Leo Cresman en una boda absolutamente desastrosa, o sea, bueno, desastrosa el hecho de aceptar casarse, es que yo creo que, vamos, no le interesaba nada al hacer Cresman, ¿no? Fijaros que se pasó toda la mañana de la boda con náuseas y por la noche se habían ido, no sé, al borde de un lago, en una cabaña así supuestamente muy romántico, pero ella no quiso ni entrar en el dormitorio. O sea, ella le dijo que tenía mucho trabajo, que tenía que terminar un libro y se quedó en el salón escribiendo el libro, ¿no? No quería ni entrar en el dormitorio de la secretaria. O sea, es que necesitaba estar casada, ¿no? Y cumplía el papel. Y ese mismo año en otoño se suicida Mary Bloomberg. Mary Bloomberg, esto lo cuenta en su autobiografía, lo cuenta también, pero lo cuenta sin, por supuesto, implicarse ya nada en su relación con Mary Bloomberg, no solo que una amiga se había suicidado. El suicidio debe tener mucho que ver con la relación con Margaret, porque Margaret no se debió comprometer, no se quería, o sea, era pues otra amante, ¿no? Pero no se quería comprometer con ella, porque Margaret se quedó súper culpabilizada para el resto de su vida. De hecho, decidió que nunca más iba a hacer infeliz a nadie y que le iba a dar a todo el mundo lo que quería, ¿no? Por el suicidio de Mary Bloomberg. Bueno, en 1924 se hace amante de Ruth Benedict, ¿vale? Mantiene a los otros y además se hace amante de Ruth Benedict, ¿vale? O sea, está casada con Lázaro, tiene 3 amantes mujeres. Esto no le basta. En 1925, además de todo esto, bueno, Leonie acabó por irse a Berkeley, ¿no? Porque Margaret quería romper la relación, quería acabar. Lo que no tengo claro es en qué año se fue a Berkeley, por eso os lo pongo aquí. Pero desde luego tenía una relación intensísima con Lázaro, con Ruth y con Mary Etchelberg, ¿no? Y no le basta con eso, os digo, sino que se va a un congreso de antropología y ahí conoce a un alumno, otro alumno de Framboise, que es amigo de Ruth Benedict, un antropólogo que es muy conocido, Edward Sapir, y se hace amante de Edward Sapir. No es el rollo de una noche en un congreso, es que se hace amante de Edward Sapir. O sea, fijaros
¿qué mundo psíquico tiene Margaret Mead, ¿no? Y entonces Framboise le propone irse a hacer la tesis doctoral a los mares del sur, a Samoa, y yo creo que ya ve el cielo abierto, porque mirar el panorama emocional en el que está metida, ¿no? Esta es la situación de Margaret. Mirad la foto de Margaret Mead, a que parece como un poco como un animalito salvaje, ¿no? Tiene una mirada como salvaje, o sea, debía ser una cosa muy magnética, debía ser una cosa de una energía muy, muy salvaje, o sea, debía ser algo realmente de no poderte dejar indiferente, Margaret Mead, ¿eh? Bueno, fijaros cuando se va a Samoa la situación que tiene. Está con láser. Ah, bueno, como ella ha decidido que no le va a hacer infeliz a nadie, que no quiere ser infeliz a nadie, entonces, antes de irse a Samoa, se pasa un fin de semana súper romántico, otra luna de miel con láser. Con Mary Echelberg no sé lo que hace. Con Ruth Benedict se va al Cañón del Colorado. Todo esto súper intenso, romantiquísimo. Y con Edward Sapir se pasa un fin de semana entero y se embarca para Samoa. Se van a Samoa a los 25 años, con 23 años, 46 kilos y 1,5 metros. Le pide a una compañera de antropología que vaya con ella, pero no quiere, y ella no quiere ir con láser, entonces se va sola. Y dice en cartas a una antropóloga, dice, nunca había viajado en barco, hablado un idioma extranjero o permanecido sola en un hotel. En realidad no había estado sola ni un día de mi vida, ¿no? Ni un solo día de mi vida. Pero es que yo creo que es que necesitaba escaparse. Banner habla de su filosofía de Don Juan, y es que era esto lo que hacía, es una cosa, un comportamiento muy masculino, ¿no? De ese trabajo de campo en Samoa sale el libro Camino of Age, que es eso, Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, que es que lo traducen como le da la gana, en donde, o sea, lo que había ido a hacer encargado por Framboise es que Framboise le había dicho que por qué no averiguaba si esto de los smashes y crushes, ¿no? Si los enamoramientos adolescentes eran universales en todas las adolescencias o eran propios de la Universidad de la sociedad americana. Entonces, se fue a Samoa para comparar eso. Entonces, ella llega a la conclusión de que no, de que los smashes and crushes son solo americanos, que allí es una sexualidad muy relajada, que hay amor libre, que hay juegos entre amigas, a veces también entre amigos, y que los matrimonios están muy contentos porque están regidos por la heterosexualidad, pero que también contemplan prácticas homosexuales. Vale, esto tiene un éxito inmediato porque pone en cuestión el modelo rígido de educación norteamericana, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues parece que justifica mucho su propia vida, ¿no? Ella a su biógrafa le dijo que muchas veces sus reconstrucciones estaban close to fiction, cercanas a la ficción, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente conoció la cultura? No se sabe, ¿no? Hubo una crítica, no puedo entrar porque veo además que el tiempo se me echa encima y me quedan todavía muchas cosas. No puedo entrar. Hubo una crítica de un antropólogo que ha sido muy famosa porque se publicó en Harvard University Press, ¿no? que dijo que todo su trabajo era infundado, ¿no? Que, en fin, esto es lo que queda en muchos ámbitos de la antropología, ¿no? Que todo el trabajo era infundado. Yo os digo, yo no estoy segura hasta qué punto realmente conoció bien las culturas, pero lo que sí sé es que Derek Freeman tenía motivaciones políticas y de género en contra de Margaret Mead. De hecho, otro antropólogo, Paul Sankman, fue luego estudiando el trabajo de Derek Freeman y lo que hizo fue desmontar la crítica de Derek Freeman, ¿vale? Y lo publicó, además, publicó varias cosas, pero en 2013 publica en la revista más importante de Estados Unidos de antropología, que es Current Anthropology, un artículo súper serio desmontando la crítica de Derek Freeman, ¿vale? Que se os quede ahí. Bueno, está en Samoa. Volvemos a Samoa, ¿vale? Volvemos a la situación personal. Está en Samoa 9 meses. 4 meses después de llegar, Sapir le da un ultimátum. O se compromete con él o se casa con otra. Y ella no se compromete con él porque no se comprometía con nadie. Entonces, escribe a Ruth cartas apasionadas de amor a Ruth, pero al mismo tiempo diciéndole que está obsesionada con Sapir. O sea, no se compromete con Sapir, que Sapir no se la va a perdonar jamás, le va a criticar luego, cuando haga el segundo libro, le va a criticar muy ácidamente, le va a guardar rencor. Pero ella se queda obsesionada con Sapir. O sea, es un narcisismo muy, muy básico. Yo, fijaros, creo que es que ella necesitaba que la miraran para sostenerla, o sea, que debía tener muchas inseguridades y necesitaba que la estuvieran apoyando narcisísticamente, ¿no? O sea, que la apoyaran para poder crear, que por eso necesitaba todas las miradas que pudiera, ¿no? Entonces, seguía casada con Laffer, seguía siendo amante de Ruther, estaba obsesionada con Sapir. Le cuenta a Ruth que hay un samoano que es que le apetece, pero que es que no se atreve a enrollarse con él porque ya está en una posición muy colonial. Y cuando vuelve en el barco de vuelta a Estados Unidos, camino por paso,
pasando por Inglaterra, en el barco conoce a un antropólogo de Nueva Zelanda, va a estar 6 semanas en el barco con él, se enamora de él, el Reo Fortune, que va a ser el segundo marido. No va a dejar, es un hombre, esta descripción es de la hija, un hombre desgarbado y torpe, tímido y al mismo tiempo mordaz. Por lo visto era un hombre muy provinciano, que tenía celos de Margaret Mead y de su éxito, y que, bueno, pues que estuvo casada con él, pero al final lo va a dejar, ¿no? Entre medias se sigue mezclando lo de Ruth, es que no puedo contároslo, y lo de Reo, ¿no? Ahí empieza a sospecharse que es homosexual en el ambiente académico, ¿no? Y entonces ella decide dejar de trabajar en cosas de sexo y adolescencia y sexos y tal, y trabajar en la crianza de los niños. Entonces se va con Reo en el año 28, después de visitar a Radcliffe Brown en Australia, se va a hacer trabajo en Papúa Nueva Guinea con los manus, trabajando con la crianza infantil, ¿no? Y al volver al año 29 quiere retomar la relación con Ruth. Ruth no, o sea, decía que ella no podía pasar ya porque se casara con Reo, ¿no? Que ella toleraba todo lo demás, pero que no quería competir con Reo, que no. Ruth es que fue muy coherente. A mí me parece que, bueno, no creáis que estaba en un rinconcito, ¿eh? Ruth tenía en ese momento, me parece que ya se había divorciado de su marido, pero tenía un amante joven hombre y luego tenía 2 amantes jóvenes mujeres, ¿no? Que estaban así en este ambiente. Entonces le dice que no, que la quiere dejar a Margaret, pero por otra parte piensa que no puede vivir sin ella, entonces decide seguir, ¿no? Aunque estén casadas las dos, cortar el sexo mientras está con Reo, pero no desconectarse, ¿no? Así que sigue con Reo y se va en el año 31 a hacer trabajo de campo en el río Sepik en Papúa Nueva Guinea. Y de aquí va a ser resultado el libro Sexo y temperamento entre sociedades primitivas. Este es el libro donde ella teoriza que no existe la feminidad y la masculinidad como categorías determinadas por el sexo, que no existe, ¿no? Este es el libro más famoso de Margaret Mead, ¿no? Pero no se puede entender este libro sin entender el libro que había salido el año anterior, este sale en 1935, el libro de Ruth Benedict, que sale en 1934, que es Patterns of Culture, ¿no? Pautas de cultura. Lo que hacen, os voy a empezar como 3 veces, ¿no? Para explicaros lo que es este libro, porque es el más importante. Ruth Benedict, o sea, lo que hicieron las dos en los 2 libros es coger 3 sociedades y compararlas y luego sacar conclusiones respecto a la sociedad occidental moderna americana, ¿no? Ruth con indios americanos y Ruth y Margaret con Papúa Nueva Guinea. Y lo que llega Margaret a la conclusión es que en cada sociedad, o sea, que lo que existe son temperamentos personales. Existen personas cuidadosas, personas agresivas, y cada sociedad elige como estándar de la cultura unos ciertos temperamentos. Y que las personas que no se ajustan a esos temperamentos son desviadas de la cultura. Entonces, ella tiene como una epifanía, dice Banner, una epifanía cuando capta este esquema, porque ella se localiza como homosexual entre las desviadas y encuentra su lugar en la cultura. Y entonces a partir de ahí, del año 34, se reconoce como homosexual, ¿vale? Ya sabe dónde está, es una desviada de su cultura, pero tiene un lugar. Bueno, claro, Margaret se horroriza, porque ¿cómo va a ser homosexual? Tú no eres homosexual, tú eres tipo mixto, que es como decía Margaret Mead, ¿no? Ella lo que va a hacer es hacer lo mismo, pero con el género. Va a buscar cuáles son los rasgos de los temperamentos que en cada cultura se consideran hombre, masculino y femenino, ¿no? Y ver si hay alguna universalidad en esos temperamentos, ¿no? Y decide que no. Bueno, para llegar a esa conclusión, lo que hace es comparar 3 sociedades en el río Sepik. Está con Reo y al final está embarazada. La primera sociedad son los árabes, que es una sociedad que es de gente muy amable, que quiere mucho a los niños, que dan prioridad a los deseos de los demás y que ella considera que se pueden considerar, que en nuestra sociedad se considerarían como femeninos, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Reo no está de acuerdo con esta interpretación. Reo cree que los hombres son agresivos y son violentos, pero porque él trabaja con los hombres, pero es el libro de Margaret Mead y Margaret Mead impone su criterio, ¿no? Luego se van a otra sociedad, que son los Mundugomor, o los actualmente se llaman Biwat, que son completamente agresivos, o sea, tienen mucho infanticidio infantil, hay bebés flotando en el río todo el tiempo, los padres se acuestan con las hijas, le horroriza la sociedad, son sexualmente muy activos, ¿no? Pero es muy agresivo todo. Entonces considera que tanto los hombres como las mujeres se pueden considerar femeninos, ¿no? Entonces,
ellos dicen, no estoy encontrando, o sea, en estas sociedades no hay género, no hay roles sexuales diferenciados. Entonces necesitamos encontrar una tercera sociedad en donde sí se diferencie el temperamento de los hombres del temperamento de las mujeres. Entonces, no conocían y le piden a un antropólogo que estaba trabajando en la zona con los IATMUL, que era inglés y que al que Reo había conocido en Cambridge, que se llama Gregory Bateson, le piden si les enseña algún grupo. Y Gregory Bateson les lleva a los Chambuli. Los Chambuli, según Margaret Mead, pues tenían unos temperamentos en los que a los hombres se les podía considerar, según los criterios occidentales, femeninos y a las mujeres masculinos. Con esto tampoco está de acuerdo Reo Fortune, porque igual, yo tampoco creo que estaría de acuerdo, porque Margaret Mead te cuenta que los Chambuli son polígamos y que tienen compra de la novia, o sea, pagan para comprar a las mujeres. Yo dudo que las mujeres tengan el poder, como ella dice, cuando hay compra de la novia, ¿no? Pero bueno, es de nuevo la interpretación de Margaret Mead. Bueno, en Chambuli tienen trabajo de campo y Margaret Gregory va mucho tiempo a estar con ellos, aunque él está con los Yatmul, ¿no? Mirad aquí, Gregory tiene 2 metros de altura, ella tiene 1,5 metros. Gregory, por lo visto, era un gentleman inglés, era un tipo encantador, absolutamente charming, que las mujeres se quedaban enamoradas con él porque era de la familia de los Bateson, o sea, el padre había definido la genética, también librepensadores, él se reconocía a que había sido que había tenido relaciones homosexuales, era partidario del amor libre, en fin, perfecto, ¿no? Y entonces ahí está Margaret Mead seduciendo a los dos. Bueno, ¿a qué conclusiones llegan? ¿Qué es esto de que el género no tiene que ver con el sexo? Bueno, cuando están en Chambuli, con visitas de Gregory, les llega el borrador de Patterns of Culture. Entonces, lo que hace Margaret es intentar aplicar el esquema de Ruth Benedict a el género, como os digo, ¿no? Si hay patrones. Entonces llega a la conclusión de que hay personas que tienen el temperamento que se considera masculino, que son agresivas, posesivas, ¿no? Ansiosas y tal. Y que hay personas, pero que eso no tiene que ver con el sexo, ahí estarían Reo, estaría Ruth, estaría Steve. Steve es una de las amantes de Gregory. Lo que pasa es que adopta un nombre masculino. Se hace llamar con un nombre masculino, ¿no? Y que luego habría gente con temperamento maternal, cuidadoso, sensible, como ella y Gregory, ¿no? Se consideran femeninas. Luego esto lo va complicando porque piensa que el esquema más completo es cuatropartito, que solo había hecho Carl Jung y que lo había hecho Mendel, el de los guisantes, y que mejor hacer un esquema cuadrantes, ¿no? Y entonces en lugar de masculino y femenino, pues va a hablar de norteños, sureños, de turcos, que es gente muy gestora, muy buena administradora, y bueno, esto lo traduce así el libro de la hija, pero yo creo que es mejor hablar aquí de gente mágica, ¿no? Como gente que es lo contrario de gestora, ¿no? Entonces va a clasificar a todo el mundo que conocen con estos, ¿no? Los masculinos serían ansiosos posesivos o norteños, los sureños inquietos, sensibles, maternales. Pero fijaros el desconocimiento que tiene Margaret Mead de ella misma. Esto lo pongo que lo que dice la hija. Dice, como hija de ambos, me asombra el hecho de que Margaret se calificara a sí misma y a Gregory como tipos predominantemente maternales, inquietos y sensibles, porque soy consciente de que su carácter maternal no era pleno, ni mucho menos, ¿no? O sea, un adolescente actual te diría algo así como, pero mamá tía, ¿de qué vas? ¿No? De que eres maternal y sensible, ¿no? Bueno, entonces luego lo que hacen es intentar todas las culturas que conocen ajustarlas a estos cuadrantes, ¿vale? Los mundugomor, los hombres y las mujeres, pues serían norteños o masculinos. Los arapés, hombres y mujeres, serían femeninos o sureños. Y así todos los que conocen, la chambuli, las mujeres chambuli, ¿vale? Entonces llegan a la conclusión de que no hay feminidad y masculinidad, que la naturaleza humana está compuesta de cualidades emocionales como agresión o cuidado que no necesariamente coinciden con la masculinidad o con la feminidad, sino que depende de cada grupo selecciona uno de estos rasgos para considerarlos masculinos o femeninos o no. Y claro, una conclusión, una derivación muy importante de esto es que si lo masculino y lo femenino no existen, pues entonces la inversión y la homosexualidad como orientación tampoco. Entonces escribe a Ruth y le dice en una carta que recoge Banner, que es un libro fantástico el de Banner, le dice que le quiere convencer de que no es homosexual, y le dice, tú, te lo pongo en inglés, ¿no? Tú eres una perfecta buena mujer. Claro, ¿veis? Porque lo de ser homosexual sigue siendo, es que tienes alma de hombre, ¿no? No, tú eres una perfecta buena mujer, lo que prefiere tipos temperamentales diferentes y responde de forma diferente a ellos, ¿no? O sea, no deja de ser una mujer, ¿vale? Ruth Benedict no le contesta esto, ¿no?
y lo único que le dice es, se nota que para trabajar necesitas estar excitada y que el SEPIC te da mucha excitación. Eso es lo que le contesta muy inteligentemente Ruth Benedict. Bueno, en el SEPIC, para llegar a esta conclusión, hay un episodio que está relatado en esta novela que me recomendó nuestra amiga y editora de Clásicas y Modernas, Pilar Rubio, muy buena, Euforia, que os recomiendo también, que cuenta el episodio del SEPIC. Cuenta el episodio del SEPIC. Le cambia los nombres, supongo que por derechos legales, y luego cambia el desenlace final, pero lo cuenta. En el SEPIC, o sea, cuando llega a esta formulación, pasa, es un episodio también de esos de drama, de intensidad, de tal, de los que se creaba Margaret Mead, ¿no? Estamos en la Semana Santa del año 33, ¿no? Excitación total, os pongo aquí. Tienes en un viaje del año 32 a Sydney con los dos, ¿no? Excitación erótica, excitación de calor, tienen malaria cada 2 por 3, ¿no? Están trabajando bajo mosquiteras todo el tiempo. Bueno, Margaret seduce a los dos. Según Banner, además, entre los dos se atraen. Y Margaret, para que veáis la dificultad de pensar en sus emociones, lo que dice es, ¿con quién me quedo? Y entonces empieza a pensar en los cuadrantes. Y dice, bueno, claro, si yo soy femenina y soy heterosexual, una femenina heterosexual tiene que estar con un masculino para ser heterosexual. Fijaros qué desplazamiento. O sea, su relación con Reo no es porque Reo es un hombre. O sea, elige a Reo no es porque Reo es un hombre, es porque Reo es masculino y ella es femenina. Entonces, claro, no se puede quedar con Gregory porque Gregory es femenino. Entonces, la relación sería homosexual. La relación con Steve es heterosexual, aunque Steve es una mujer. ¿Ves? Está haciendo un desplazamiento de sexo a género porque le conviene. O sea, porque no puede pararse a decir qué es lo que siento. No puede. Entonces, elige a Reo en principio. Y sigue con Reo. Pero tienen una discusión grandísima porque ella quiere mandar un artículo, le escribe a Fran Boas diciendo que ha descubierto ya el patrón de cómo funciona la humanidad y tal, y Reo piensa que eso no está maduro, que no es suficiente, entonces discuten, él la empuja, se cae y pierde aborta, ¿no? Al bebé que estaba esperando. Entonces desmontan el campamento, ella decide que entonces que es que los cuadrantes no, que para ser, que su feminidad heterosexual tiene que darse dentro del mismo temperamento y entonces que se tiene que ir con Gregory. Se van a Sydney todos, desmontan el campamento y entonces ahí por lo visto empiezan a buscar amantes todos, ¿no? Sobre todo Margaret, ¿no? Banner le dice que es por el trauma del aborto, porque por eso tiene muchas amantes, entre otras Steve, la amante del marido, Bueno, en el agosto del 33 no resiste más, se vuelve a Nueva York, pero en el barco escribe cartas de amor a los dos. O sea, ella yo creo que es que no conectaba con sus emociones, ¿no? Y además no quería perder un marido. Entonces, bueno, escribe cartas de amor a los dos y de paso, porque había uno en el barco que le interesaba, pues tiene una affair en el barco, ¿no? El dilema de con quién se queda se lo resuelve Reo, porque Reo se niega a volver a Nueva York con ella, entonces se divorcia de Reo y se va a casar con Gregory Bateson, ¿no? Bueno, empieza a escribir Sexo y Temperamento en el verano del 34 y lo acaba en el invierno del 35. En el verano del 34, antes de empezar a escribir, había ido a un congreso de Hannover. En ese congreso se escucha a un biólogo, era Engel, que dice que los biólogos no pueden determinar qué constituye un hombre o una mujer, porque los cromosomas, las glándulas y el desarrollo embriológico determinan el sexo de los humanos de múltiples modos. Y ella escribe a Gregory y le dice, esto refuerza la naturaleza relativa de lo masculino y lo femenino, ¿no? Que no existen. Pero finalmente no lo incluyó. ¿Por qué no lo incluyó? Porque ella necesitaba, os pongo aquí, porque no dudar del sexo y vincularlo al género era la única manera de no cuestionar su feminidad. Porque ella no podía dudar de su sexo. De hecho, ella tiene pronunciamientos que también va a tener contradicciones, ¿no? Si el sexo, porque en algunos sitios dice, si se cuantifica el sexo, la mayor parte de la gente no tendría sexo, ¿no? O sea, si se cuantifican los componentes, pero en otros casos dice, la pertenencia al sexo es, no tener una pertenencia a un sexo es como un hombre sin país, ¿no? Pero ella necesitaba, no podía poner en duda lo del sexo, no lo podía poner en duda, porque de ahí iba a hacer arrancar la feminidad. Y eso es lo que le iba a convencer de que era una mujer, ¿no? Decía que la pulsión a procrear deriva del inalienable derecho a ser hombre o mujer. La conciencia del propio sexo implica en sí mismo la tendencia natural a procrear, pero entonces ya estamos entrando en una contradicción. Entonces, o sea, que tener un sexo sí que te hace ser de una determinada manera. Bueno, mirar lo difícil que me ha sido entenderlo, ¿no? Porque Banner también lo detecta esto, ¿eh?
porque dice una cosa pero dice la contraria en el mismo libro, sobre la cuestión de si el género está determinado biológicamente o no, si existe la feminidad y la masculinidad o no. Mirad, estas son las últimas páginas del libro Sexo y Temperamento, ¿no? Ya estoy terminando. El material reunido sugiere que muchos, si no todos de los rasgos de la personalidad que llamamos femeninos o masculinos, se hallan tan débilmente unidos al sexo como lo está la vestimenta, las maneras y la forma del peinado que se asigna a cada sexo según la sociedad y la época. Dice, históricamente, nuestra propia cultura ha confiado para la creación de valores ricos y contrastantes en muchas distinciones artificiales, la más notable de las cuales es la del sexo. O sea, una distinción completamente artificial, ¿vale? El género no está determinado por el sexo. Sin embargo, en la página anterior, esta misma página que tenéis delante, mirad lo que dice. Está hablando de que la sociedad ganaría mucho más si se dejara que cada uno desarrollara sus propios dones personales, da igual el sexo que tienes, por ejemplo, que si quieres ser escritor, pues que se desarrollara quien quisiera, como si sabes ser escritor, da igual el sexo que tenga, ¿no? Entonces, dice, Ay, se me ha movido un poco. No, al admitir la adaptabilidad de ambos sexos a la profesión de escritor, por ejemplo, los individuos capacitados no se ven apartados de ella por su sexo, ni se ven obligados, si escriben, a dudar de su feminidad o masculinidad esencial. Esencial. Está hablando de ella. O sea, toda su obra está hablando de ella, ¿no? O sea, yo creo que ella dudaba. Yo me dedico al mundo intelectual, al mundo académico, y dudaba de su feminidad esencial, porque su sociedad dudaba. Por eso os digo que yo creo que no lo aceptó, no lo pudo internalizar del todo, ¿no? Parece que con feminidad esencial se está refiriendo a la natural tendencia de las mujeres a la maternidad, ¿no? En Male y Female, en el año 61, de hecho habla de la feminidad esencial, ¿no? De Essential Womanhood. Y argumenta que su naturaleza intuitiva y nutriente dota a las mujeres de formas especiales de pensar y de sentir. Entonces, el género sí emana del sexo. En el año 38 había escrito una carta a su madre donde que le reprochaba cómo habían sido las sufragistas con los hombres y le decía, lo que los hombres necesitan es el sentimiento de que las mujeres son diferentes de ellos mismos y que son amistosas con esos aspectos de la masculinidad que son peculiarmente masculinos y que ellas no tienen. Vale, contra estas declaraciones se van a poner en contra las feministas. La propia Margaret Mead lo dice, que las feministas se le echaron encima. Betty Friedan, por ejemplo, estaba en contra de Margaret Mead, porque Betty Friedan la consideraba una de las teóricas de que las mujeres debían volver al hogar, por esto de la maternidad y la importancia de la maternidad, ¿no? Entonces, es una obra, la de Margaret Mead, que tiene mucha contradicción, ¿no? Por su contradicción interna. Lois Banner dice, y esto es en lo que yo estoy de acuerdo con ella, y por eso os he intentado argumentar toda la conferencia, ¿no? Dice que su autoidentidad femenina le creaba un problema para defender que las culturas determinan los roles sexuales de hombres y mujeres, que el género variaba entre culturas, porque ella necesitaba anclarlo a su sexo, su feminidad, para garantizar que no era un hombre. Bueno, en el año 48 muere Ruth Benedict. Os voy a decir más cosas, pero no puedo. En el año 50 Gregor Bateson se va a California, se casa con una mujer, luego se va a casar con otra, aunque van a tener una muy buena relación después de eso. Va a vivir los últimos 20 años con Rhoda Metro y en el año 78, el 15 de noviembre, muere de un cáncer de páncreas a los 71 años. La hija cuenta que ella había estado dando muchas conferencias siempre sobre la muerte en las otras culturas, ¿no? Todo comparativo y tal, y que la muerte pues no era, en fin, era un proceso totalmente natural, que había que asimilar de forma natural, pero ella no lo pudo aceptar. Es otra de sus disociaciones, ¿no? Ella no lo pudo aceptar. De hecho, ella no creyó a los médicos que le decían que tenía un cáncer de páncreas y prefirió creer a un curandero que le decía que tenía un problema de intestino y que se iba a resolver. Y de hecho se quería ir de la casa de Rhoda Metro porque quería irse a vivir sola porque no admitía a nadie a su lado que no aceptara que ella no tenía un cáncer, ¿no? En el verano, murió en noviembre, en el verano organizó un coloquio al que fue Gregory, que fue su hija y otros colegas, para hablar del futuro, ¿vale? O sea, no podía contemplar la idea de su propia muerte. Y ya os leo unos párrafos y acabo, ¿vale? Os leo. Margaret Mead teorizó que el género no se deriva del sexo porque ella no se identificaba con la identidad relacional que el orden patriarcal atribuía a las mujeres y en cambio sí encarnaba perfectamente la que atribuía a los hombres, definida por una clara prioridad de la razón sobre el vínculo, con dificultades para empatizar y poner en segundo plano su propio deseo y un claro narcisismo del yo.
Pero aunque argumentó teóricamente en contra de la determinación biológica del género, en su foro interno, en su más profundo núcleo subjetivo, no debió poder eliminar esa asociación sexo-género, por lo que necesitó reforzar el argumento con una demostración inapelable de que ella no era hombre, sino mujer. Y esta inapelable demostración no era otra que la propia del orden patriarcal, que consideraba que la tendencia al cuidado y a los vínculos era solo propia de las mujeres por su capacidad maternal. Luego, si ella demostraba que tenía esa tendencia, nadie dudaría de que era mujer. Si le dio prioridad a la construcción de este mito sobre ella misma, es que debía tener unas dudas internas que no conseguía disolver, pero con ello incurría en una contradicción manifiesta sobre la determinación biológica del género, y esta contradicción define su obra. En mi opinión, todas las mujeres individualizadas de la modernidad tenemos identidades contradictorias porque conjugamos rasgos de individualidad y de identidad relacional. Pero a comienzos del siglo XXI, la sociedad occidental ya no encasilla a hombres y mujeres en la tradicional división complementaria de género, sino que tolera en gran medida la especialización profesional de las mujeres o los rasgos de ternura o de cuidado en los hombres, a pesar de la fuerte presión patriarcal que aún rige el orden social. No sucedía lo mismo, sin embargo, a comienzos del siglo XX, cuando vino al mundo Margaret Mead. En un manuscrito de 1972 recogido por su hija, reconocía, entre comillas, el deseo que sentía desde temprana edad de tener certeza sobre mi propia identidad y, comillas, las confusiones en que me habían sumido las concepciones ajenas sobre lo que deben ser las mujeres profesionales o cualquier mujer inteligente, se cierran comillas. Y es que en esa época ser mujer profesional o inteligente aún constituía casi un oxímoron, una contradictio in terminis para el orden social. Cuando comencé a estudiar la figura de Margaret Mead, sentí impaciencia y rechazo hacia sus contradicciones, negaciones y disociaciones, pero al final solo siento admiración por el modo en que supo utilizar todas esas trampas para escapar de sus propios demonios y facilitar el camino a otras mujeres que, continuando sus pasos, nos podemos sentir inteligentes y profesionales sin tener que poner ya en duda nuestra propia condición de mujer. Nada más. Gracias. Perdonad que me he pasado. Muchísimas gracias, Almudena, por tu brillante exposición y nos has permitido conocer a Margaret Mead. Sí que quiero compartir contigo pues, los mensajes que hemos tenido por Facebook, donde han felicitado la conferencia, lo buena comunicadora que eres y bueno, agradecerte tu participación en este ciclo. Sí que quiero recordar, antes de despedirnos, que el próximo martes, día 2, vamos a dedicar la sesión a Kate Millett a cargo de Nora Levington. Os invito a seguirnos. Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros.